En el corazón de Britania, una tierra sumida en caos y fragmentada por constantes conflictos entre los señores de la guerra, se alzaba la esperanza en una antigua profecía. Se decía que quien lograra extraer una espada incrustada en una roca sólida sería el verdadero rey destinado a unificar el reino. Los bardos cantaban sobre este mito en las noches frías, mientras las llamas de las hogueras iluminaban los rostros de quienes soñaban con un futuro mejor. El escenario de esta leyenda era una pequeña capilla abandonada en las afueras del bosque de Brocelandia. Allí, bajo la sombra de árboles milenarios y rodeada por un halo de misterio, yacía una gran roca gris. En su centro, firmemente incrustada, descansaba una espada de diseño magistral. La hoja brillaba como si estuviera bañada en la luz de la luna, incluso a pleno día. Las inscripciones arcanas grabadas en la empuñadura dorada relucían con un brillo sobrenatural, y quienes se acercaban decían sentir un temblor en el aire, como si la tierra misma contuviera la respiración. Muchos hombres habían intentado arrancar la espada de su prisión pétrea. Nobles, campesinos y caballeros se habían presentado ante la roca, impulsados por la ambición o la simple curiosidad. Algunos incluso recurrieron a cuerdas y poleas, pero todos fallaron. La roca no cedía, y la espada permanecía inmóvil, como un desafío eterno. Arturo, por aquel entonces, no era más que un muchacho sencillo, hijo adoptivo de Sir Héctor, un caballero honorable pero humilde. Había crecido ayudando en las labores del campo y entrenando ocasionalmente con espadas de madera junto a su hermanastro, Kay. Arturo no sabía nada de la profecía ni de su propio linaje. Solo conocía la vida sencilla de los campos, el sonido de los caballos en el establo y las historias que los ancianos contaban en las noches de invierno. Una mañana, mientras el rocío todavía perlaba la hierba, Sir Héctor recibió una carta sellada con el emblema de Camelot. La corte organizaba un gran torneo para elegir al mejor caballero del reino. Kay, siempre ambicioso y deseoso de gloria, convenció a su padre para que lo inscribiera en el torneo. Héctor aceptó, viendo en ello una oportunidad para elevar la posición de su familia. Arturo, como era costumbre, acompañaría a su hermano como escudero. El viaje hacia Camelot fue largo y arduo. Atravesaron vastos campos de trigo y pequeños pueblos donde los rumores de la espada en la roca eran tema de conversación constante. ¿Habéis oído? Nadie puede sacarla, decían algunos. Debe ser magia antigua, aseguraban otros. Arturo escuchaba en silencio, sin darle mayor importancia. Para él, el torneo era la verdadera aventura. Cuando finalmente llegaron a Camelot, la ciudad los recibió con el bullicio de mercaderes, juglares y soldados. Las calles estaban abarrotadas y las trompetas anunciaban el inicio del torneo. Arturo, cargando la armadura de Kay, se sentía insignificante entre tanta grandeza. Sin embargo, en el fondo de su corazón, algo inexplicable comenzaba a despertarse, un anhelo de pertenecer a algo más grande, aunque no pudiera definir qué era. El torneo comenzó al día siguiente. Kay, con su armadura reluciente, estaba listo para enfrentarse a otros caballeros en justas y combates cuerpo a cuerpo. Sin embargo, en medio de la emoción, Arturo cometió un error. Había olvidado traer la espada de su hermano. Kay, furioso, lo envió de vuelta al alojamiento con palabras duras. Desesperado por corregir su error, Arturo corrió por las calles de la ciudad, pero la espada no estaba donde creía haberla dejado. En su búsqueda frenética, Arturo recordó las historias que había escuchado durante el viaje. La espada en la roca, murmuró para sí mismo, pensando que quizás podría tomarla prestada. Sin detenerse a considerar las implicaciones, corrió hacia la capilla abandonada en el bosque, guiado por un instinto que no podía explicar. Cuando llegó, el lugar estaba envuelto en un silencio solemne.
La roca y la espada se alzaban ante él, rodeadas por un resplandor etéreo. Arturo se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Alzó la mano y tocó la empuñadura. En ese momento, una corriente de energía recorrió su cuerpo, como si la espada lo reconociera. Con un movimiento decidido, Arturo tiró de la espada. Para su sorpresa, la hoja se deslizó con facilidad, como si la roca nunca hubiera sido un obstáculo. En el instante en que la espada estuvo libre, un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando el claro del bosque. Los pájaros cantaron con una intensidad sobrenatural, y el viento susurró palabras que Arturo no entendió. Confundido pero consciente de que había hecho algo extraordinario, Arturo tomó la espada y corrió de vuelta al torneo. Sin saberlo, había cumplido la profecía, y su destino estaba a punto de cambiar para siempre. Arturo llegó al campo de justas con la espada en la mano, jadeando después de haber corrido desde el bosque. La escena que lo recibió era un caos organizado. Los caballeros esperaban sus turnos, los heraldos anunciaban los duelos y los espectadores vitoreaban desde las gradas. Kai, al verlo llegar, frunció el ceño con impaciencia. ¡Por fin!, exclamó mientras tomaba la espada de Arturo sin prestar mucha atención a su procedencia. ¿Dónde la habías dejado? Arturo no respondió de inmediato. Aún sentía el peso de lo que acababa de ocurrir, aunque no entendía su significado. Pero antes de que pudiera explicarse, los gritos de los presentes comenzaron a calmarse y el aire pareció cargarse de expectación. Uno de los heraldos señaló la espada en manos de Kai, reconociéndola de inmediato. «¡Esa es la espada de la roca!», exclamó, su voz llena de asombro. La noticia se propagó como fuego en hierba seca. Pronto, una multitud se reunió alrededor de Kai y Arturo, todos murmurando entre ellos. Los más ancianos miraban la espada con reverencia, mientras los jóvenes no podían contener su curiosidad. Kai, por su parte, parecía disfrutar de la atención. «¿La sacaste tú?», preguntó un caballero robusto, cruzándose de brazos frente a Kai. «Por supuesto», mintió Kai con descaro, alzando la espada para que todos la vieran. La hoja relucía como si estuviera hecha de estrellas capturadas en metal. Arturo quiso hablar, pero algo en su interior lo detuvo. Sabía que no debía discutir en ese momento. Una voz suave, casi imperceptible, susurró en su mente. La verdad saldrá a la luz a su debido tiempo. Entre la multitud, un hombre anciano con túnica azul y una larga barba blanca apareció. Su mirada penetrante parecía atravesar el alma de todos los presentes. Era Merlín, el enigmático consejero y hechicero que muchos consideraban una leyenda viva. Se acercó lentamente a Kai, observándolo con detenimiento. «¿Fuiste tú quien sacó la espada de la roca?», preguntó Merlín, su voz grave y autoritaria. Kai, bajo la mirada del hechicero, titubeó por un momento, pero asintió con firmeza. Arturo, incapaz de soportar la mentira, dio un paso adelante. «No fue él», dijo, con voz firme pero tranquila. «Fui yo quien sacó la espada». Un silencio absoluto cayó sobre la multitud. Todos los ojos se volvieron hacia Arturo, quien sintió cómo su corazón latía con fuerza. Merlín lo observó con una mezcla de interés y aprobación. «Acércate, muchacho», ordenó el hechicero, haciendo un gesto con la mano. Arturo obedeció, avanzando entre la multitud que se apartaba para dejarlo pasar. Cuando estuvo frente a Merlín, el hechicero extendió la mano hacia la espada, ahora en manos de Kai. «Devuélvela al legítimo portador», dijo, mirando a Kai con severidad. Aunque Kai intentó protestar, la mirada de Merlín no admitía discusión. A regañadientes, entregó la espada a Arturo, quien la tomó con ambas manos. En ese instante, el resplandor de la hoja pareció intensificarse, llenando el aire con una energía palpable. La multitud contuvo la respiración.
Merlín dio un paso atrás, alzando los brazos. «¡Escuchad todos!», proclamó. «Este joven no es un simple campesino. Es Arturo, hijo legítimo de Uther Pendragon, el rey que unificó estas tierras antes de caer en desgracia. Él es el heredero del trono de Britania». La reacción de la multitud fue de puro asombro. Algunos se arrodillaron inmediatamente, reconociendo a Arturo como su rey, mientras otros murmuraban entre ellos, cuestionando la veracidad de las palabras de Merlín. Arturo, por su parte, estaba atónito. Apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. «¿Yo, un rey?», preguntó, mirando a Merlín con incredulidad. El hechicero asintió. «Esa espada, conocida como Excalibur, solo puede ser empuñada por el legítimo rey de Britania. Tú la sacaste de la roca porque es tu destino, Arturo. El rey no te necesita. Solo tú puedes unir a los pueblos y traer la paz a esta tierra». Arturo miró la espada, sintiendo el peso no solo del metal, sino también de las palabras de Merlín. Su vida, tan sencilla hasta ese día, había cambiado para siempre en un instante, pero una parte de él, enterrada bajo años de humildad, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, era capaz de cumplir con ese destino. Merlín, viendo la duda en los ojos del joven, colocó una mano sobre su hombro. «No estarás solo en este camino», dijo con suavidad. «Yo estaré a tu lado, guiándote, y aquellos que ven en ti la esperanza se unirán a tu causa». Mientras tanto, en las sombras, algunos de los señores de la guerra presentes en el torneo observaban con desconfianza. Para ellos, Arturo no era más que un muchacho sin experiencia, y la idea de que gobernara sobre ellos era inaceptable. Aunque no lo dijeron en voz alta, muchos de ellos comenzaron a conspirar contra el nuevo rey. Esa noche, en una humilde posada, Arturo se sentó junto a Merlín para hablar sobre lo sucedido. El hechicero le explicó todo lo que sabía: la historia de su linaje, la caída de su padre y el caos que había azotado Britania desde entonces. Arturo escuchó con atención, pero cada palabra añadía un nuevo peso sobre sus hombros. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?», preguntó finalmente, mirando la espada que descansaba sobre la mesa. Merlín sonrió con calma. «La fuerza de un rey no reside en sus brazos, sino en su corazón. Mientras tengas fe en tu propósito y actúes con justicia, Excalibur será tu aliada. Pero recuerda, el camino hacia la grandeza nunca es fácil». Arturo asintió, aunque la duda todavía lo rondaba. Sabía que no podía volver a su antigua vida. Había aceptado la espada, y con ella el destino que la acompañaba. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Camelot, Arturo tomó una decisión. Podría no estar listo aún, pero lucharía por ser el rey que Britania necesitaba. Sin saberlo, había dado el primer paso hacia su legado. A la mañana siguiente, Camelot despertó con rumores que corrían como el viento. Desde las esquinas más oscuras de las tabernas hasta los pasillos luminosos de los castillos, todos hablaban del joven que había extraído la espada de la roca. Algunos lo llamaban un héroe elegido por los dioses. Otros, un simple afortunado que había sido atrapado en el teatro de las ambiciones de Merlín. Pero lo cierto era que la espada, conocida como Excalibur, ya había escogido a su portador. En el castillo de Camelot, los preparativos para una ceremonia se llevaban a cabo a toda prisa. Los nobles y los caballeros de los alrededores habían sido convocados para presenciar el reconocimiento oficial de Arturo como el heredero legítimo del trono de Britania. Sin embargo, no todos los convocados eran simpatizantes. En el corazón de la corte, las semillas de la traición comenzaban a germinar. Mientras tanto, Arturo estaba en una sala apartada, contemplando la espada que ahora era suya. Sus manos recorrieron la empuñadura dorada, sintiendo el intrincado trabajo de las runas grabadas. Excalibur
Tenía un peso físico, sí, pero el peso de su significado era aún mayor. Arturo no podía evitar preguntarse qué destino lo había llevado hasta este momento. El muchacho campesino que había sido, aquel que cuidaba los caballos y servía a su hermano Kai, ahora estaba al borde de convertirse en rey. Merlín, como siempre, apareció en silencio, su figura alta y majestuosa, proyectando una sombra que llenaba la sala. La espada no solo te ha elegido, Arturo. Tú también debes elegirla a ella, dijo, interrumpiendo los pensamientos del joven. Arturo levantó la mirada. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz llena de curiosidad. Merlín se sentó frente a él, apoyándose en su bastón de madera nudosa. Excalibur es más que un arma. Es un vínculo con el poder de estas tierras, un reflejo de tu espíritu. Si dudas de tu propósito, la espada lo reflejará. Pero si actúas con convicción, será un faro para quienes te sigan. Arturo bajó la mirada, pensando en las palabras del hechicero. No estoy seguro de ser la persona que necesitas, admitió. Apenas sé manejar un caballo, y mucho menos liderar un reino. Merlín sonrió, sus ojos brillando con sabiduría. Ningún rey nace sabiendo cómo gobernar, pero dentro de ti hay algo que los demás no tienen, el corazón de un líder. Esa es la verdadera fuerza que Excalibur busca. Mientras hablaban, afuera, la multitud se reunía en la plaza central de Camelot. Los tambores resonaban, marcando el inicio de la ceremonia. Los nobles, vestidos con sus mejores galas, se mezclaban con los campesinos, quienes esperaban ansiosos ver al joven que había cumplido la profecía. Algunos miraban con esperanza, otros con escepticismo. Entre ellos, un grupo de señores de la guerra intercambiaba miradas sombrías. Uno de ellos, Lord Malgrin, un hombre de aspecto imponente con cicatrices que cruzaban su rostro, se inclinó hacia sus compañeros. ¿Vamos a aceptar que este niño, sin experiencia ni fuerza, nos gobierne?, preguntó, su voz baja pero cargada de veneno. Merlín puede ser poderoso, pero no puede obligarnos a aceptar a este chico como nuestro rey, respondió otro noble, Sir Balan, ajustándose la capa. Si nos unimos, podemos deshacernos de él antes de que consolide su poder. Mientras las conspiraciones se tejían en las sombras, Arturo fue escoltado al centro de la plaza por Merlín y Sir Héctor, su padre adoptivo. Kai, aunque todavía resentido por haber sido despojado de la gloria, se mantuvo cerca, su expresión más controlada de lo habitual. Cuando Arturo apareció, un murmullo recorrió a la multitud. Su figura juvenil y su ropa sencilla contrastaban con la pompa del evento, pero en sus ojos había una determinación que no podía ser ignorada. Con Excalibur en su mano, el joven avanzó hacia el pedestal preparado para la ceremonia. Merlín alzó las manos, llamando al silencio. «Pueblo de Britania», comenzó, su voz resonando como un trueno. «Hoy presenciamos el inicio de una nueva era. Este joven, Arturo, ha sido elegido por Excalibur, la espada que solo el legítimo rey puede empuñar. Es el heredero de Uther Pendragon, destinado a unir estas tierras y traer la paz». Un murmullo se levantó entre la multitud, pero Merlín no se detuvo. No será un camino fácil, y las pruebas serán muchas. Pero si le damos nuestro apoyo, Britania tendrá una oportunidad de prosperar como nunca antes. Entonces Merlín giró hacia Arturo, haciendo un gesto para que hablara. Arturo tragó saliva, sintiendo el peso de miles de miradas sobre él. Finalmente avanzó un paso y levantó Excalibur. «No soy un guerrero experimentado ni un noble criado en palacios», comenzó, su voz temblorosa pero clara. «Pero he vivido en estas tierras toda mi vida y sé lo que significa luchar por un futuro mejor. No prometo que será fácil, pero sí prometo dar todo lo que tengo para hacer de Britania un lugar digno para todos nosotros». Sus palabras, simples pero sinceras, resonaron entre la multitud.
Algunos vitorearon, otros permanecieron en silencio, evaluándolo. Pero una figura entre ellos, una joven de cabello oscuro y mirada intensa, lo observaba con especial atención. Morgana, una hechicera de gran poder y medio hermana de Arturo, había llegado en secreto a Camelot, oculta entre la multitud. Aunque sus motivos eran ambiguos, no apartó la vista del joven rey durante toda la ceremonia. Al final del día, Arturo fue coronado provisionalmente como rey ante los ojos del pueblo, pero no todos aceptaron su liderazgo. Mientras algunos juraban lealtad, otros planeaban su caída. Esa noche, en su primera velada como rey, Arturo se quedó solo en el salón principal del castillo, con Excalibur apoyada en la mesa frente a él. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero había tomado su decisión. Aunque no entendía completamente su destino, estaba dispuesto a enfrentarlo con valentía. Y así, bajo la luz de las estrellas que brillaban sobre Camelot, Arturo comenzó a trazar el primer esbozo de su reinado. El amanecer en Camelot llegó con el sonido de los cuernos y el movimiento de los preparativos. Arturo, ahora reconocido como rey, apenas había dormido. Su mente estaba llena de pensamientos sobre los desafíos que tendría que enfrentar. Aunque las palabras de Merlín le daban algo de consuelo, el peso de la corona ya comenzaba a hacerse sentir. Mientras Arturo se preparaba para su primer día como rey, Merlín apareció en su cámara con su típico aire enigmático. En su mano llevaba un pergamino enrollado, marcado con un sello que Arturo no reconoció. «Buenos días, Majestad», dijo Merlín, con un toque de ironía en su voz. Arturo hizo un gesto para que no le llamara así. «Aún no me siento como un rey», respondió, apartando la mirada hacia la ventana, donde podía ver los techos de Camelot extendiéndose bajo el sol matutino. Merlín dejó escapar una leve risa y extendió el pergamino. «No tienes tiempo para dudar, muchacho. Aquí está tu primera prueba como rey. Un mensaje de un pequeño pueblo llamado Alderton. Han sido atacados por una criatura que llaman el engendro de las sombras. Los rumores hablan de un monstruo que devora cosechas, ganado e incluso personas». Arturo frunció el ceño mientras tomaba el pergamino y leía el mensaje. Los detalles eran escasos, pero la urgencia era clara. Los aldeanos imploraban ayuda, temiendo que, si nadie acudía, su pueblo sería destruido por completo. «¿Un monstruo?», preguntó Arturo mirando a Merlín con incredulidad. El hechicero asintió. «No todas las amenazas son ejércitos de hombres. El mundo está lleno de misterios, y como rey tendrás que enfrentarte a ellos. Este será tu primer paso para ganarte el respeto de tu pueblo. Pero ten cuidado, no todos los que te sigan en esta misión serán aliados verdaderos». Arturo asintió, entendiendo la implicación. Se armó con Excalibur y, acompañado por un pequeño grupo de caballeros, partió hacia Alderton al mediodía. Entre sus acompañantes estaban Sir Kay, quien se había ofrecido a regañadientes, y Sir Bedivere, un joven caballero cuya lealtad hacia Arturo era evidente desde el principio. El camino hacia Alderton era largo y traicionero, atravesando bosques densos y colinas empinadas. Durante el trayecto, Arturo aprovechó el tiempo para conocer a los hombres que lo acompañaban. Sir Bedivere compartió historias de sus entrenamientos y su sueño de servir a un rey justo. Kay, por otro lado, permanecía distante, aunque no podía evitar lanzar comentarios sarcásticos de vez en cuando. Cuando finalmente llegaron a Alderton, el pueblo estaba sumido en un estado de terror. Las casas estaban cerradas con tablones y las calles, normalmente animadas, estaban desiertas. Los pocos aldeanos que se atrevían a salir miraban a Arturo y su grupo con una mezcla de esperanza y desesperación. El alcalde del pueblo, un hombre anciano llamado Gerard, los recibió en la plaza central.
Su rostro mostraba la tensión de alguien que había pasado demasiadas noches sin dormir. «Majestad», dijo, inclinándose profundamente, «agradecemos que hayáis venido. No sabemos cuánto tiempo más podremos resistir». Arturo, incómodo con el título, pero decidido a no mostrar debilidad, respondió con firmeza. «Estamos aquí para ayudar. Contadnos todo lo que sepáis sobre esta criatura». Gerard los condujo a la taberna del pueblo, donde desplegó un tosco mapa de los alrededores. Explicó que el engendro de las sombras había comenzado a atacar hace varias semanas, apareciendo siempre al anochecer. Describió al monstruo como una criatura enorme, con ojos brillantes como brasas y garras capaces de destrozar cualquier cosa a su paso. «Hemos perdido más de una docena de personas, además de nuestros cultivos y ganado. Si esto continúa, no sobreviviremos el invierno», dijo Gerard con voz quebrada. Arturo observó el mapa con atención, sintiendo la presión de tomar la decisión correcta. Merlín no estaba presente para guiarlo. Esta era una prueba que tendría que enfrentar por su cuenta. Finalmente se levantó y miró a los caballeros que lo acompañaban. «Preparémonos para la noche. Si esta criatura aparece al anochecer, la enfrentaremos directamente. No podemos dejar que siga aterrorizando a esta gente». El grupo pasó el resto del día preparándose. Construyeron barricadas alrededor del pueblo y organizaron turnos de vigilancia. Arturo, por su parte, habló con algunos aldeanos tratando de calmar sus temores. Aunque era joven y no tenía experiencia como líder, su sinceridad y determinación comenzaron a ganar la confianza de aquellos que lo escuchaban. Cuando cayó la noche, un silencio inquietante se apoderó del pueblo. Las antorchas iluminaban las calles, proyectando sombras danzantes en las paredes de las casas. Arturo y sus hombres esperaron en el centro de la plaza, con Excalibur lista en su mano. Las horas pasaron lentamente, y Arturo comenzó a preguntarse si el monstruo aparecería. Pero justo cuando el reloj de la iglesia marcó la medianoche, un rugido aterrador resonó desde los bosques cercanos. Los aldeanos se escondieron en sus casas y los caballeros levantaron sus armas, preparándose para el enfrentamiento. De entre los árboles, una figura gigantesca emergió. El engendro de las sombras era incluso más aterrador de lo que Gerard había descrito. Su piel negra parecía absorber la luz, y sus ojos rojos brillaban con una ferocidad inhumana. Con un movimiento ágil y letal, se lanzó hacia las barricadas, destrozándolas como si fueran de papel. Arturo sintió cómo su corazón se aceleraba, pero no retrocedió. Levantó Excalibur y con un grito de batalla lideró a sus hombres hacia el monstruo. La batalla fue feroz. El engendro era rápido y fuerte, pero Arturo comenzó a notar un patrón en sus movimientos. Con cada ataque, trataba de proteger una zona específica de su cuerpo, como si escondiera una herida o un punto débil. Arturo gritó a sus caballeros para que lo distrajeran, mientras él buscaba una oportunidad para atacar. Finalmente, vio su oportunidad. Mientras el engendro se enfocaba en Kai y Bedivere, Arturo corrió hacia un lado y clavó Excalibur en el costado del monstruo. La espada atravesó su piel como si estuviera cortando aire, y el engendro dejó escapar un rugido desgarrador antes de desplomarse. El silencio regresó al pueblo. Los aldeanos salieron de sus casas, observando con asombro cómo Arturo sacaba Excalibur del cuerpo de la criatura. Por primera vez sintieron esperanza. Esa noche, mientras los aldeanos celebraban su salvación, Arturo se sentó en silencio, reflexionando sobre lo que había aprendido. La valentía no era la ausencia de miedo, sino enfrentarlo con determinación. Y aunque el camino por delante sería difícil, supo que estaba dispuesto a recorrerlo. El regreso a Camelot, después de la derrota del engendro de las sombras, fue recibido con vítores y celebraciones.
Los habitantes de Alderton habían corrido la voz rápidamente, y la noticia de la valentía de Arturo había llegado a todos los rincones del reino. En las calles de la ciudad, los ciudadanos coreaban su nombre, vitoreando con entusiasmo por el joven rey que había demostrado ser digno de la espada y la corona. Arturo, sin embargo, no se dejaba llevar por la euforia. Aunque la batalla había sido un triunfo, sabía que esta victoria era solo el comienzo de un camino lleno de desafíos. Merlín lo observaba desde las escalinatas del castillo, sonriendo levemente mientras Arturo saludaba a la multitud con modestia. «Has hecho bien, Arturo», dijo Merlín cuando finalmente se reunieron en la sala del trono. «Pero no olvides que la verdadera lucha no siempre está en los campos de batalla. A menudo las mayores amenazas vienen de aquellos que se sientan a tu lado». Arturo frunció el ceño, confundido por las palabras del hechicero. «¿Qué quieres decir, Merlín?», preguntó. Merlín se acercó a una mesa cercana, donde había un mapa desplegado del reino. Pasó su mano sobre él como si pudiera sentir la tensión en cada frontera y cada aldea. Los hombres codiciosos y los señores de la guerra que te rodean no ven en ti un rey legítimo, sino un obstáculo para sus ambiciones. Ya has demostrado tu valía al pueblo, pero ellos necesitarán algo más para aceptarte como líder. Vigila de cerca a quienes te rodean, Arturo. No todos son lo que parecen. Mientras las celebraciones continuaban en Camelot, en un oscuro salón de piedra en las afueras de la ciudad, una conspiración comenzaba a tomar forma. Lord Malgrin, el más ambicioso y peligroso de los señores de la guerra, había reunido a un grupo de descontentos. Entre ellos estaba Sir Balan, quien nunca había reconocido a Arturo como su legítimo rey, y otros nobles menores que resentían la influencia de Merlín en la corte. «¿Cuánto tiempo vamos a permitir que ese muchacho gobierne?», dijo Malgrin, golpeando la mesa con el puño. «Es un niño que ni siquiera sabe lo que significa liderar un ejército. Merlín lo maneja como a un títere y cada día que pasa, su control sobre el reino se fortalece». «¿Y qué propones?», preguntó Balan, cruzándose de brazos. «El pueblo ya lo ha aceptado como su rey. Si nos levantamos contra él abiertamente, nos convertirán en traidores». Malgrin sonrió, mostrando sus dientes amarillentos. «No necesitamos un levantamiento abierto, solo una oportunidad, algo que lo desacredite. Cuando el pueblo vea que no es más que un muchacho incapaz, lo derribaremos y tomaremos lo que es nuestro por derecho». Mientras tanto, Arturo se encontraba en el Consejo Real, rodeado de los nobles más influyentes. Había convocado la reunión para discutir los pasos a seguir para proteger al reino. Las amenazas de criaturas como el engendro de las sombras, así como los constantes conflictos entre las regiones, requerían una estrategia unificada. «Nuestro primer objetivo debe ser fortalecer las defensas en las fronteras del norte», dijo Ser Bedivere, señalando el mapa. «Las incursiones bárbaras se están volviendo más frecuentes. Y no podemos ignorar las tensiones en el oeste», añadió Kay, mostrando una inusual seriedad. «Los señores de esa región han estado acumulando tropas. Podrían estar planeando algo». Arturo escuchaba atentamente, pero las palabras de Merlín seguían resonando en su mente. Mientras observaba a los nobles debatir, no pudo evitar preguntarse quiénes de ellos estarían planeando su caída. Finalmente, alzó una mano para silenciar el murmullo. «Escuchadme», dijo, su voz firme y clara. «Britania no puede unificarse si seguimos actuando como facciones separadas. Nuestro mayor enemigo no son los bárbaros ni las criaturas oscuras, sino nuestra propia desconfianza mutua. Como vuestro rey, os pido vuestra lealtad, no para mí, sino para el futuro de este reino». La sala quedó en silencio.
Algunos nobles asintieron, impresionados por la madurez de Arturo, pero otros, como Malgrin, escondieron su desdén detrás de una sonrisa fingida. Esa noche, Arturo caminó solo por los jardines del castillo, buscando un momento de paz. La luna llena iluminaba los senderos y el suave murmullo de un arroyo cercano llenaba el aire. Excalibur estaba envainada a su lado, pero Arturo no podía ignorar la sensación de que algo oscuro se cernía sobre él. Merlín apareció de repente como era su costumbre y caminó junto a Arturo en silencio por un momento antes de hablar. «Sientes el peso de la corona, ¿verdad?», preguntó el hechicero con una sonrisa comprensiva. «Más de lo que imaginaba», admitió Arturo. «La batalla contra el engendro fue sencilla en comparación con lo que enfrento aquí, en mi propia corte. ¿Cómo puedo liderar a un reino cuando ni siquiera sé en quién confiar?» Merlín se detuvo y miró a Arturo con seriedad. «La confianza no se da fácilmente, Arturo. Se gana con tiempo y acciones. Pero recuerda esto: quienes están destinados a caminar a tu lado se revelarán cuando más los necesites. Y aquellos que planean traicionarte también lo harán, pero no antes de dejar pistas. Mantén los ojos abiertos y tu corazón firme». Arturo asintió, sintiendo un poco de consuelo en las palabras de Merlín. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidido a enfrentarlo con valor. Sin embargo, en las sombras del jardín, una figura oscura observaba la escena. Morgana, medio hermana de Arturo y poderosa hechicera, había regresado a Camelot con intenciones que solo ella conocía. Aunque no había revelado su presencia, estaba decidida a jugar su propio papel en el destino de su hermano y del reino. Mientras la noche avanzaba, las conspiraciones en las sombras se profundizaban y Arturo se preparaba para enfrentar no solo las amenazas externas, sino también los peligros que acechaban desde dentro de su propia corte. La atmósfera en Camelot se había vuelto tensa. Aunque Arturo comenzaba a ganarse el respeto de algunos nobles y caballeros, las intrigas de aquellos que no aceptaban su reinado se multiplicaban en las sombras. En medio de este clima de desconfianza, Morgana, su medio hermana, tejía sus propios planes. Había llegado a Camelot sin ser vista, deslizándose entre los rincones oscuros del castillo como un fantasma. Morgana había pasado años en exilio autoimpuesto, aprendiendo las artes arcanas de los druidas y los secretos más antiguos de Britania. Ahora, con sus poderes más fuertes que nunca, regresaba no solo para enfrentarse a Arturo, sino para decidir el destino del reino. Aunque llevaba la misma sangre que su hermano, su corazón estaba dividido entre el rencor y una curiosidad silenciosa por lo que él podría lograr. Esa noche, mientras Arturo estudiaba en la biblioteca real, Morgana hizo su primer movimiento. Con un hechizo de invisibilidad, se deslizó por los pasillos hasta el salón donde descansaba Excalibur. La espada, envainada y apoyada sobre un pedestal, emitía un brillo tenue, como si pudiera sentir la presencia de la hechicera. «Excalibur», murmuró Morgana, extendiendo una mano hacia la espada. Una corriente de energía recorrió su brazo, rechazándola con un destello de luz. Morgana retiró la mano rápidamente, frunciendo el ceño. Sabía que la espada no podía ser controlada por cualquiera. Su poder estaba atado a Arturo y a su linaje. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera encontrar una manera de debilitarlo. Cerrando los ojos, recitó un hechizo en un lenguaje antiguo. La habitación se llenó de una neblina oscura mientras las runas de la espada parpadeaban, como si lucharan contra una fuerza externa. Mientras tanto, Arturo, ajeno a lo que ocurría, repasaba documentos y mapas en la biblioteca. Las tensiones en el oeste seguían siendo un problema, y los rumores de ejércitos acumulándose cerca de las fronteras no dejaban de llegar.
Merlín había estado ausente desde la tarde, ocupado con sus propios asuntos, lo que dejaba a Arturo sintiéndose más vulnerable que nunca. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. Algo estaba mal. Se levantó de su silla y se dirigió al salón donde descansaba Excalibur, siguiendo un impulso que no podía ignorar. Cuando llegó, encontró la sala sumida en una penumbra inquietante. La neblina mágica comenzaba a disiparse, pero Arturo podía sentir que algo había ocurrido. Se acercó a la espada, colocó una mano sobre la empuñadura y sintió una resistencia inusual. Excalibur estaba fría al tacto, como si hubiera perdido parte de su vitalidad. «¿Qué está pasando?», murmuró, mirando alrededor. En ese momento Merlín apareció en la puerta, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y enojo. «Morgana», dijo, casi escupiendo el nombre, «está aquí». Arturo giró hacia él, sorprendido. «¿Morgana? ¿Mi hermana?». Merlín asintió, entrando en la sala y examinando la espada. «Ella ha estado utilizando magia negra para debilitar el vínculo entre tú y Excalibur. Afortunadamente, no ha tenido éxito aún». Arturo sintió una mezcla de confusión y tristeza. ¿Por qué haría algo así? Pensé que ella estaba perdida desde hace años. «La ambición y el rencor son fuerzas poderosas, Arturo», respondió Merlín. «Morgana siempre ha tenido una conexión especial con la magia, pero su corazón ha sido consumido por el deseo de venganza y poder. Si no la enfrentamos, podría convertirse en tu mayor amenaza». Antes de que Arturo pudiera responder, un grito resonó desde las puertas principales del castillo. Los dos se apresuraron hacia el patio, donde encontraron a los guardias luchando contra una figura envuelta en sombras. Era Morgana, su rostro parcialmente oculto por un manto oscuro, pero sus ojos brillaban con una intensidad que Arturo reconoció al instante. «Así que finalmente te veo, hermano», dijo Morgana, su voz gélida y llena de sarcasmo. Arturo avanzó unos pasos, sosteniendo la empuñadura de Excalibur con fuerza. «Morgana, no sé por qué estás haciendo esto, pero no tienes que seguir por este camino. Podemos resolver nuestras diferencias sin violencia». Morgana dejó escapar una risa amarga. «¿Resolver nuestras diferencias? Después de que la corte de Uther me rechazara, llamándome bastarda y bruja. No, Arturo, mi camino es claro, y si tengo que destruirte para reclamar lo que me pertenece, lo haré». Antes de que Arturo pudiera responder, Morgana levantó las manos y lanzó un hechizo que desató un viento feroz. Los guardias retrocedieron, incapaces de mantenerse en pie, pero Arturo se mantuvo firme, levantando Excalibur justo a tiempo para bloquear el ataque mágico. La espada brilló intensamente, disipando parte del hechizo de Morgana. «Esto no tiene que ser así», gritó Arturo, esforzándose por mantenerse en pie. «Pero lo es», respondió Morgana, lanzando otro hechizo. Merlín intervino, levantando su bastón y creando una barrera mágica que detuvo el ataque. Los dos hechiceros se miraron fijamente, midiendo el poder del otro. Finalmente, Morgana retrocedió unos pasos, consciente de que no podía enfrentarse a ambos al mismo tiempo. «Esto no ha terminado, Arturo», dijo antes de desaparecer en una nube de humo negro. El patio quedó en silencio, excepto por el sonido del viento y los suspiros de los guardias. Arturo bajó la espada, sintiendo el peso de lo que acababa de ocurrir. Merlín se acercó y colocó una mano en su hombro. «Ella volverá, pero ahora sabes lo que enfrenta Britania, no solo los conflictos entre los hombres, sino también las fuerzas oscuras que buscan desequilibrar el reino». Arturo asintió, pero en su interior sentía una punzada de tristeza. A pesar de todo, Morgana seguía siendo su hermana, y aunque sabía que debía enfrentarla, una parte de él deseaba encontrar una forma de salvarla.
Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Camelot, Arturo se dio cuenta de que su lucha no era solo por el reino, sino también por el alma de su familia. La tensión en Camelot se sentía en cada rincón del castillo. La confrontación con Morgana había dejado a Arturo y su consejo en estado de alerta. Mientras los rumores de su regreso se extendían por el reino, Arturo sabía que necesitaba actuar con rapidez. Pero no sería fácil. El reino estaba dividido, y los nobles que dudaban de su liderazgo ahora veían en Morgana una excusa para cuestionar su autoridad. La sala del consejo estaba llena esa mañana. Arturo se sentó al frente de la mesa larga, con Excalibur descansando sobre su regazo como un recordatorio del poder que portaba, pero también de la responsabilidad que conllevaba. A su lado, Merlín permanecía de pie, como una figura de apoyo silenciosa pero imponente. Al otro lado, Sir Bedivere, siempre fiel, observaba a los presentes con un gesto severo. «Damas y caballeros», comenzó Arturo levantándose, «todos sabéis lo que ocurrió hace 2 noches. Morgana, mi hermana, ha vuelto y ha mostrado claramente su intención de desestabilizar este reino. No solo a través de sus palabras, sino con su magia». El murmullo comenzó de inmediato. Algunos nobles, como Sir Bedivere y Lady Helene, mostraron expresiones de preocupación genuina. Otros, como Lord Malgrin, intercambiaron miradas calculadoras con sus aliados. «¿Y qué propones hacer, Majestad?», preguntó Malgrin con un tono que rozaba la insolencia. ¿Lanzarnos en una guerra abierta contra tu propia sangre? ¿O quizás convocar otro milagro con esa espada mágica tuya? La provocación era evidente, pero Arturo mantuvo la calma. Había aprendido a no caer en las trampas verbales de aquellos que buscaban desacreditarlo. «No he convocado este consejo para discutir mi relación con Morgana», dijo con firmeza. «Estoy aquí para proteger a Britania, y eso incluye a todos los que están bajo su bandera, incluso a los que dudan de mi liderazgo». Merlín intervino entonces, golpeando suavemente el suelo con su bastón para llamar la atención. «Lord Malgrin, dudo que entiendas completamente el peligro que Morgana representa. Su magia no es una amenaza común. Si se le permite continuar, su influencia crecerá, y con ella el caos que inevitablemente traerá. Este no es solo un problema personal del rey, es un problema para todos nosotros». Malgrin frunció el ceño, pero no respondió. Merlín tenía razón, y aunque el noble despreciaba a Arturo, no podía ignorar el poder de Morgana. Sin embargo, había otros que no compartían el mismo pragmatismo. «¿Y cómo propones enfrentarte a ella, Merlín?», preguntó Sir Balan, otro de los descontentos. «La magia solo se combate con magia, y el resto de nosotros no tenemos acceso a esos dones. No podemos depender únicamente de ti y de esa espada para protegernos». Arturo miró a Sir Balan, notando el miedo en sus palabras. Entendía que el temor podía nublar el juicio, pero no podía permitir que eso debilitara su liderazgo. «No estoy pidiendo que enfrentemos esta amenaza sin preparación», dijo Arturo. «Estoy aquí para formar una estrategia que involucre a todos. Merlín tiene razón. La magia de Morgana es poderosa, pero no invencible. Si unimos nuestras fuerzas, si trabajamos juntos, podemos vencerla». El murmullo volvió a recorrer la sala. Arturo podía sentir la división, pero también algo más. Una chispa de esperanza en los ojos de algunos. Sabía que tendría que convertir esa chispa en una llama. «Mi propuesta es clara», continuó. «Fortificaremos nuestras defensas en Camelot y en las regiones circundantes. Al mismo tiempo, enviaré exploradores para rastrear a Morgana. No podemos permitir que actúe en las sombras. Necesitamos saber dónde está y qué planea». Sir Bedivere se levantó, golpeando suavemente la mesa con el puño. «Estoy con vos, Majestad. Esta no es solo vuestra lucha, es la lucha de todo el reino,
y aquellos que no vean esto no merecen sentarse en esta mesa. La declaración de Bedivere generó un impacto inmediato. Algunos nobles asintieron, mientras otros, como Malgrin, se cruzaron de brazos con evidente desdén. Arturo agradeció el apoyo de Bedivere con una leve inclinación de cabeza. «Gracias, amigo. Pero esta no es una cuestión de mérito. Necesito que todos los aquí presentes comprendan lo que está en juego. Este reino solo sobrevivirá si actuamos como uno solo». El consejo continuó durante horas, con debates y argumentos sobre la mejor forma de proceder. Finalmente se llegó a un consenso. Se reforzarían las defensas de Camelot, y un grupo de exploradores partiría al amanecer para rastrear a Morgana. Aunque no todos estaban completamente convencidos, Arturo sintió que había dado un paso importante para unificar al consejo, al menos temporalmente. Esa noche, Arturo se quedó en la sala del trono, solo con Excalibur y sus pensamientos. Había logrado una pequeña victoria política, pero sabía que la verdadera prueba estaba por venir. La presencia de Morgana era un recordatorio constante de que su mayor desafío no sería ganarse a los nobles, sino enfrentar las fuerzas oscuras que amenazaban con destruir todo por lo que estaba luchando. Merlín apareció en silencio, como solía hacerlo, y se sentó junto a Arturo en un banco de piedra. «Lo has hecho bien hoy», dijo el hechicero, «pero no te engañes. Algunos de los hombres en esa sala ya están conspirando contra ti». Arturo asintió, sin sorprenderse. «Lo sé, puedo sentirlo, pero no puedo enfrentarme a todos al mismo tiempo. Necesito tiempo para ganarme su lealtad, o al menos su respeto». Merlín lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Tienes la sabiduría de un líder, Arturo. Pero recuerda, incluso el líder más sabio necesita aliados en quienes pueda confiar plenamente. Sir Bedivere es uno de ellos, y aunque Kay a menudo duda de ti, su lealtad no está en cuestión. No lo subestimes». Arturo se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de Merlín. Sabía que estaba construyendo algo más grande que él mismo, algo que podría cambiar el destino de Britania. Pero también sabía que cada paso en este camino sería más difícil que el anterior. Mientras la luna iluminaba las altas torres de Camelot, Arturo tomó una decisión. No solo lucharía por el reino, sino que demostraría a todos, incluso a sus enemigos, que él era el verdadero rey de Britania. El sol comenzaba a asomarse sobre Camelot, bañando las torres del castillo con un resplandor dorado. Era el día en que Arturo enfrentaría la prueba final, una batalla que definiría su destino y el del reino. Morgana había sido localizada en las ruinas de un antiguo templo druida, al norte del bosque de Brocelandia. Según los exploradores, estaba reuniendo poder para un ritual que podría desatar una fuerza oscura sobre toda Britania. Arturo se preparaba en silencio en sus aposentos. Excalibur descansaba sobre la mesa frente a él, brillando con una luz tenue que parecía responder a su determinación. Merlín entró sin anunciarse, su expresión seria, pero con un toque de orgullo en sus ojos. «Ha llegado el momento, Arturo», dijo el hechicero. «Morgana ha elegido el campo de batalla, pero no está escrito quién saldrá victorioso». Arturo levantó la mirada hacia él, respirando profundamente para calmar su mente. «No la quiero destruir, Merlín. Ella es mi hermana. Quiero salvarla, si es posible». El hechicero asintió, colocando una mano sobre el hombro de Arturo. «Esa compasión es lo que te hace digno de Excalibur. Pero no confundas tu bondad con debilidad. Si no puedes redimirla, tendrás que tomar decisiones difíciles por el bien del reino». Arturo asintió lentamente, aceptando la verdad que tanto temía. Se colocó la armadura, ajustó la vaina de Excalibur a su cintura y salió para reunirse con sus caballeros. Sir Bedivere,
Kai y otros guerreros leales lo esperaban en el patio listos para marchar. Aunque las tensiones seguían presentes entre algunos nobles, la amenaza de Morgana había forjado una unidad temporal. El camino hacia el templo druida era oscuro y sinuoso, atravesando un bosque denso donde la luz del sol apenas penetraba. El aire parecía cargado de magia antigua, y el silencio era roto solo por el crujir de las ramas bajo los cascos de los caballos. Merlín lideraba el grupo, guiándolos a través de senderos ocultos que solo él conocía. Cuando llegaron a las ruinas, la visión que los recibió fue aterradora. El templo, construido con piedras negras y cubierto de musgo, parecía latir con una energía oscura. En su centro, Morgana estaba de pie, rodeada por un círculo de fuego verde que se alzaba hacia el cielo. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y furia. «Has venido, Arturo», dijo, con una sonrisa amarga. Tal como esperaba. Arturo desmontó de su caballo y avanzó hacia ella, deteniéndose justo fuera del círculo. «Morgana, no tienes que hacer esto. El poder que buscas destruirá todo lo que amas, incluso a ti misma. Déjame ayudarte». Morgana dejó escapar una risa fría. «¿Ayudarme? Tú, que heredaste todo mientras yo fui condenada al olvido. No necesito tu ayuda, Arturo. Solo necesito eliminarte para tomar lo que es mío». Alzó las manos y el fuego verde se intensificó. Un viento feroz barrió el claro, obligando a los caballeros a retroceder. Pero Arturo permaneció firme, desenvainando Excalibur. La espada brilló con una luz pura que parecía cortar la oscuridad misma. La batalla comenzó. Morgana lanzó hechizos con una velocidad y precisión que desafiaban la imaginación, pero Arturo, armado con Excalibur y guiado por su instinto, bloqueó cada ataque. El choque de su magia contra la hoja resonaba como truenos en el bosque. Merlín, mientras tanto, conjuró una barrera protectora para los caballeros, permitiendo que Arturo enfrentara a Morgana sin interferencias externas. Aunque el hechicero sabía que el joven rey tenía potencial, no podía evitar preocuparse. Morgana era una adversaria formidable, y su vínculo con la magia era profundo. A medida que la batalla continuaba, Arturo comenzó a notar algo. Cada ataque de Morgana era más desesperado que el anterior, como si estuviera luchando no solo contra él, sino contra algo dentro de ella misma. Finalmente, en un momento de debilidad, Arturo encontró una apertura. Con un movimiento rápido, desarmó a Morgana, haciéndola caer de rodillas. Excalibur brillaba intensamente mientras Arturo apuntaba la hoja hacia ella. Morgana levantó la mirada, mostrando un destello de vulnerabilidad en sus ojos. «Hazlo», susurró, con la voz quebrada. «Acaba conmigo y cumple con tu destino». Arturo bajó la espada lentamente, sacudiendo la cabeza. «No, Morgana, no soy como tú piensas. No gobernaré con miedo ni destruiré a mi propia sangre. Aún puedes elegir un camino diferente». El círculo de fuego comenzó a desvanecerse y el silencio llenó el claro. Morgana miró a Arturo con incredulidad, incapaz de entender su compasión. Finalmente dejó caer las manos, y la oscuridad que la rodeaba pareció disiparse. Merlín se acercó, observando a Morgana con cautela. «Esto no significa que esté redimida», dijo en voz baja, «pero es un comienzo». Arturo asintió, ayudando a Morgana a levantarse. Aunque sabía que su relación nunca sería fácil, también comprendió que había salvado algo más que a su hermana esa noche. Había salvado la posibilidad de un futuro mejor para Britania. Cuando regresaron a Camelot, la noticia de la victoria de Arturo y su decisión de perdonar a Morgana se extendió rápidamente. Aunque algunos nobles cuestionaron su elección, otros comenzaron a verlo no solo como un líder fuerte, sino también como un rey justo y compasivo. En una reunión posterior en el consejo,
Arturo habló con claridad. El verdadero poder no reside en una espada ni en la magia, sino en nuestra capacidad de unirnos y superar nuestras diferencias. Si queremos que Britania prospere, debemos trabajar juntos, incluso cuando sea difícil. Las palabras de Arturo resonaron en la sala, y por primera vez, el consejo completo inclinó la cabeza en señal de respeto. Esa noche, Arturo se quedó solo en la sala del trono, mirando a Excalibur. La espada brillaba suavemente bajo la luz de las antorchas, y Arturo sintió una paz que no había conocido antes. Sabía que su camino como rey apenas comenzaba, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlo, sin importar los desafíos que vinieran. Así, el joven rey Arturo se consolidó como una figura de esperanza y unidad, marcando el inicio de una nueva era en Britania. Y aunque las sombras nunca desaparecieron por completo, siempre encontró la luz necesaria para guiarlas hacia un futuro más brillante. La leyenda de Arturo y Excalibur nos recuerda que el verdadero liderazgo no proviene de la fuerza bruta ni del poder absoluto, sino del coraje, la compasión y la capacidad de tomar decisiones difíciles por el bien de los demás. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad de encontrar la luz y construir un futuro mejor. Si te gustó esta leyenda, regálanos un me gusta y compártela con tus amigos. Y para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Un abrazo y nos vemos en la próxima historia llena de misterio.